Juan Carlos Esparza debe ser uno de los intendentes más queridos por la población paranaense. Su humildad, su compromiso y su personalidad lo hicieron un personaje político admirado y respetado. Fue intendente de la capital entrerriana entre 1973 y el 24 de marzo del 76, cuando el golpe de Estado lo terminó encarcelando junto a cientos de dirigentes peronistas que lo acompañaban en la municipalidad. Pero detrás de ese hombre de anteojos grandes había alguien que había sufrido la pobreza, la soledad, la desigualdad, y quizás por eso entendía a los más necesitados. Hablar de mi padre, una que me emociona, pero además por ahí me da un poco de miedo de pecar de no humilde, porque la verdad que tengo que decir que fue un grande, fue un gran hombre, fue un gran padre y fue un gran vecino. Sobre todo, fue un hombre común, un hombre humilde, sin ningún tipo de estudio, como él decía con la Universidad de la Calle, que amén de que los tiempos han cambiado y hoy evidentemente se necesita cada vez más la universidad física, sus comienzos de su lucha fue siempre en un sindicato, en el sindicato de correo. Yo creo que el gran logro de él, el gran orgullo fue ese sindicato de correo, en el cual defendió a los trabajadores a capa y espada. Lo defendió con ejemplo, con lucha y con ningún tipo de traición ni arreglo con nadie en pos de defenderlos. La preocupación de su vida y el motivo y la lucha de su vida fueron los que menos tienen, sobre todo los chicos desvalidos. Era un tipo muy especial porque tenía definido cosas muy duras, era muy duro en sus definiciones, muy honesto, trabajador, correctísimo, muy bondadoso, un tipo que no se guardó nada de nada, era un hombre de origen muy humilde. Él queda huérfano a los 5 años, eran 5 hermanos, y lo cría o lo ayuda a su padre, una hermana mayor, y bueno, por circunstancias de la vida se van en el año 35, 36, se van a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, después terminan en Buenos Aires, trabajando en el SWIFT, y después viene a Paraná en el año 51, entra al Correo en esa época, primero trabajó en Vialidad Provincial, después entró al Correo y trabajó en el Correo, era Radio Control, que en aquella época la función era escuchar radio LT14 para ver si respetaba todo lo que sea propaganda, los términos, todo eso, ese era su trabajo. Él en realidad era del grupo telegrafista. Y en el año 57, 58, habría que ver el acta fundacional que está ahí en el sindicato, crean el sindicato de Correo, que es en realidad, Paraná y Santa Fe fueron los dos primeros sindicatos de lo que hoy es la Federación de Obreros y Empleados de Correo y Telecomunicaciones, que fue así. Él era un hombre muy generoso, extremadamente generoso. Y a veces a nosotros la familia nos daba un poquito de cosa porque era como demasiado generoso y temíamos que lo tomaran, que lo embromaran, que lo tomaran por otro lado a su generosidad. Y cuando alguna vez yo le pregunté, papá, ¿por qué regalás y das todo lo que tenés? Porque, a ver, lo material a él no le interesaba. Él siempre me decía, mirá, Adelita, ustedes pueden ser muy humildes, les puede doler mucho la pobreza, pero si no fuiste pobre, si no pasaste hambre, si no pasaste frío, no sabés lo que es. Y él lo pasó. Yo tengo en mente, por ejemplo, cada fin de año, cada Navidad, algunas pasábamos acá en esta casa, en una galería, y él siempre decía, un día vamos a estar acá en la galería y va a entrar alguien, va a entrar gente que tiene necesidad y le vamos a tener que dar todo lo que tenemos.
porque ¿saben qué? Yo no me puedo olvidar cuando pasaba las Navidades o los fines de año en el ferrocarril en Basavilbaso, sin familia, sin nadie, y viendo que todo el pueblo festejaba. Nunca entendí, por ejemplo, que por qué a los chicos el Niño Dios le traía un regalo y a mí no me traía. A mí como a tantos otros chicos. Entonces creo que quien vivió eso, realmente, como fue el caso de él, todo lo que luchó, todo lo que peleó, lo hizo sabiendo justamente por qué lo hacía. Y ahí trabajó 17, 18 años en el sindicato a full. O sea, con una dedicación extrema, o sea, se levantaba a las 5 o las 6 de la mañana y salía a hacer cosas y no tenía límite, digamos, era un tipo que trabajaba a full. Lo mismo en la municipalidad salía caminando a las 5 de la mañana a firmar el despacho para a las 7 de la mañana tener posibilidad de empezar a controlar las obras, empezar a controlar todos los trabajos, no era... Y salía caminando, salía solo, así que no... Siempre muy sencillo, muy llano, era un tipo muy especial, muy bien definido en muchas cosas, muy honesto, muy correcto, trabajador, o sea, no había, para él en eso no se negociaba. O sea, y nosotros como hijos tampoco podíamos negociar nada en eso porque había que sí o sí hacerlo y tenía razón, eso es lo que la vida después te lo marca. Él asumió en el 73, yo tenía 22. Muchos de sus colaboradores directos eran jóvenes de la juventud peronista, pero también profesionales que se iniciaban en su carrera y a los que Esparza les dio un lugar de importancia en la estructura municipal. Para varios de ellos era como un padre, aunque apenas tenía 48 años, aunque quizás aparentaba más edad, por el afecto, el consejo diario, el ímpetu que le generaba a su gestión. Soy de Rosario. Había venido varias veces desde que terminé la primaria, que nos trajeron de viaje de estudio a Paraná en un barco que había comprado el intendente Carballo, no sé con qué fin, pero terminó siendo la movilidad para que los chicos que terminaban la escuela primaria fueran a hacer su viaje de estudio. Entonces vinimos acá a Paraná y estuvimos ahí donde está la rotonda, que se bailaba y había orquestas y todo, ahí en el rincón del Rosedal, abajo de lo que hoy es el hotel emblemático del Mar. Así que ese fue el primer contacto que tuve con Paraná. Después, como estudié en Santa Fe, en el Liceo Militar, tenía amigos acá, así que siempre recalaba cuando me invitaban algunas. Y después, cuando estudié arquitectura, tenía muchos amigos de Paraná y de la militancia y también venía. Así que siempre estuve de alguna manera vinculado. Año 72, yo me recibo y se recibe un amigo mío que vivía acá en Paraná, Miguel Pereira, que también era arquitecto y que también integró el gabinete de Esparza. Claro, eso fue en diciembre del 72. En el 73 yo lo vine a visitar en el mes de marzo, y ya me habían pasado las elecciones y todo, ya estaban armando el gabinete. Y bueno, este amigo mío me lo presentó, Esparza. Entonces estuvimos charlando, y vos qué hacés, esto, lo otro, eso. Y donde militaste, y en la universidad, y en el barrio donde vivía, era un barrio peronista, también una seccional importante en Rosario, y bueno, charlamos y comulgamos un montón de ideas. Pero yo no vine en busca de nada, así. Bueno, un día, no sé, como a la semana, después de charlar y acompañarlo a la visita a algunos barrios y eso, otro Paraná que yo no conocía, y me mostró un Paraná, yo tenía una idea, pero recorría adentro de los bulevares. Y entonces me mostró que lo que quería era transformar esto en otra cosa. Y bueno, yo le dije en principio que no estaba preparado, que recién me recibía, que si bien conocía mi oficio porque trabajé en constructora desde que estaba en segundo año de la facultad, y me dice, yo tampoco estudié para ser intendente, y mejor dicho, estudié para la primaria, pero ni siquiera la terminé, me dijo. Pero yo necesito armar un equipo y quiero que vos lo integres. Entonces le dije eso, que no estaba preparado. Me dice, bueno, pensalo, yo te digo esto.
Y entonces, bueno, hablé con mi amigo, y digo, bueno, vamos a prepararnos. Y yo ya sabía las ideas de lo que él tenía, y bueno, comulgamos, y desde el primer día que empezamos a proyectar, a asumir, que fue el 25 de mayo del 73. Yo personalmente lo conocí cuando militaba en el peronismo, ¿sí? Pero mis padres lo conocieron a él cuando empezó a vender diarios en Basavilbaso, tras la muerte de su madre y a muy poca edad. En Basavilbaso, donde yo nací, porque mi padre era guardatren y lo habían trasladado allí. Fue una cosa que él me recordaba a mi familia, y a su vez yo milité junto a él, digamos, en aquella época anterior al 73. Y entonces él me ofreció si yo quería ir como director de planificación, que acepté, y digamos, creo que fue un decreto, no sé si el número 3 o el número 6, que me designa director de planificación de la Municipalidad de Paraná. Ahí empecé mi tarea con él, y realmente estoy orgulloso de haber sido parte de su gobierno, porque realmente era un hombre que trabajaba incansablemente, a pesar de que tenía, creo que, 3er grado cursado, pero tenía una habilidad y una sensibilidad frente al reclamo popular, tal y así que su gestión empezó de los barrios hacia el centro. Hicimos, digo, porque participé en todo eso, no sé si más de 300 cuadras, llevando agua, llevando luz, llevando asfalto, creando los consorcios vecinales para que la gente se agrupara, pidiera, formara su consorcio y hablara de las necesidades del barrio. Y el gallego lo conozco de la época que yo era un adolescente, en la pre-campaña del año 73. O sea, antes que, cuando, cerca de un año antes, íbamos a prepararnos en la época gloriosa del peronismo con Engrudo y todavía alcancé a conocer esa época donde todos poníamos algo para poder salir a pegar y a pintar. Y muchos de los que después trabajábamos con el gallego fue de esa época realmente maravillosa del peronismo, con grandes hombres. Yo era secretario de prensa y difusión y estaba a cargo de ceremonial también. En realidad, diría, no había tantos cargos como ahora, éramos pocos, y la gente más cercana al gallego, también a otros intendentes seguramente, hacíamos de todo, estábamos encima, estábamos las 24 horas del día. No éramos tan específicos como ahora, ¿no? En una época, ya te vuelvo a repetir, de arremangarse, porque el gallego fue además un animal de laburo increíble, un hombre de una capacidad de trabajo que yo no he conocido otra igual. Se levantaba a las 4 de la mañana, a las 5, él estaba siempre. Nunca supe de dónde sacó tanta fuerza, porque junto con eso él se acostaba tarde y atendía a todo el mundo. Nadie puede señalarlo al gallego como una persona que no atendió a alguien. Y la audiencia era muy poca, él iba atendiendo sobre la marcha, y realmente a quien fuese, no había distingo. Bueno, no es muy difícil darse cuenta, porque hoy que prácticamente de esa generación quedan muy pocos, y en los barrios todavía hay gente. Yo te digo, hemos tenido sorpresa en los barrios como Bajada Grande. Yo te puedo nombrar un montón, obras muy lindas, pero no sacadas con rascacielos o asfalto. Marginales totales, que le llevábamos cosas que le transformaban la vida, que era brosa, agua corriente, iluminación. Hay algunos barrios que fue un antes y un después. Y nunca preguntó el gallego realmente quién dominaba el barrio, ni qué intereses tenía. Donde había una necesidad, había un derecho.
La Intendencia en noviembre y diciembre del 72 se hace el congreso acá en Preston y a propuesta de un primo de él, que era Manteca Celsi, ponen el nombre de él como candidato a intendente a carpetas cerradas como condición. Y ahí sale como candidato. O sea, en realidad no estaba dentro de sus planes de vida a ser candidato, pero bueno, salió eso. Se aprobó por unanimidad y nos pusimos, porque yo me puse a trabajar en esa época con él en lo que se llamó el Frejuli. Y el Frejuli que tenía la sede en calle San Martín. Se trabajó barrio por barrio, casa por casa, fue un trabajo. Había que levantar la retención de mucha gente o el cariño de mucha gente hacia un movimiento como el peronismo, y la gente salía a la calle con viejas recuerdos guardados abajo de la cama, guardados en 1000 lugares. O sea, fue un trabajo de hormiga, de casa por casa. O sea, el viejo en eso fue muy duro, era un hombre muy activo, muy presente en todos los lugares, entonces con eso se logró y ganó en la ciudad, ganó en todas las mesas y en todas las seccionales. Fue el único tipo que ganó todas las mesas y todas las seccionales, que ganó por el 50 y pico %, ganó en la escuela normal, que parecía un bastión, y ganó en la escuela normal, en todas ganó. Y eso arrastró, digamos, fue un poco la vorágine de todo, porque venía a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel provincial, todo así. Pocos olvidan su decisión por avanzar contra viento y marea para que los barrios más carenciados de Paraná tuvieran agua, cloacas, viviendas y educación. No entendía de otra manera el peronismo y era su pasión. Pelear siempre por el más necesitado, por el más pobre, era su objetivo de vida. Y lo cumplía cada día. Sus principios fueron en un sindicato, en el sindicato de correo, al cual amaba y quería con toda su alma. En base a ese sindicato de correo, lo propusieron como candidato a intendente de la ciudad. Llegó a la intendencia, creo con toda humildad, que fue uno de los grandes intendentes que tuvo esta ciudad. Y él me decía, nos decía a todos, que su mayor logro era la realización de un ser humano. Y todo esto lo hacía en base y siempre pensando en la realización del ser humano. El viceintendente, que en ese momento no era presidente del Consejo Deliberante, sino que era un cargo más honorífico que solamente lo reemplazaba el intendente, era el doctor Talaganis, que también había estudiado conmigo en Santa Fe, o sea, un año antes, lo conocía. Entonces dice, ¿vos lo conocés a este? Sí, bueno, y entonces también de alguna manera hubo dos referencias que le hicieron más allá de lo que hablamos con Esparza en ese momento, ¿no? Me llevó a recorrer, o sea, afuera de los bulevares, los barrios, olvidados por años. No había calles, directamente eran pequeños senderos. Y me dijo, esto quiero urbanizarlo, quiero que la gente tenga igualdad de condiciones en cuanto a los servicios. Que tenga alumbrado, que tenga agua, que tenga calles, que tenga vereda donde transitar. Y después la iremos equipando con jardines maternales, con centros de salud, donde haga falta, pero al principio necesitamos hacer esto. Y bueno, esa fue la gran obra de Esparza, por eso van a ver que hay algunos hitos emblemáticos como el Patito Sirirí o el Parque Industrial, por ejemplo, General Belgrano, que son los hechos que uno puede señalar, pero todo lo otro fue descubrir un Paraná que hasta ese momento no había sido atendido. Y nosotros en nuestro lenguaje por ahí hablamos de justicia social y justicia urbana. Él puso en práctica el tema de la justicia urbana, porque Paraná ya existía desde mucho antes, y toda esa gente que vivía fuera de los bulevares eran contribuyentes, pero los ingresos de esos contribuyentes, ¿dónde iban a parar? Al centro, donde estaban todos los servicios, agua, cloaca, pavimento. Allá no había nada. La consigna era así, desde los barrios hacia el centro. No es que lo vamos a abandonar al centro, vamos a ir desde los barrios hacia el centro. Además de eso, se hicieron muchísimas cosas pese a que era
una época muy difícil de transitar, sobre todo en un gobierno, porque había en ese entonces mercado negro, no era fácil manejar la municipalidad, pero teníamos un excelente secretario de Hacienda, que fue Armando Brumati, ¿sí?, que realmente hacía maravilla con los números, a punto tal que recuerdo, entre otras cosas, que en el gobierno de Esparza se compró lo que era salud pública municipal, se compró el Parque Gazano, se hizo el Parque Industrial, se compró un inmueble que creo que todavía es municipal, que estaba pegado a lo Gambelín, a esa esquina, se hizo el Pato Sirirí, se le dio muchísima fuerza a un banco que estaba muy decaído, que fue el Banco Municipal, que fue un banco social, en el sentido de que accedía a crédito a la gente de menores recursos. Había un sistema pignoraticio, o sea, llevabas algo que quedaba prendado en el banco hasta que devolvieras el dinero. Hay gente que hasta llevaba los termos para poder obtener algo de dinero. O sea, realmente fue una muy buena gestión en el Banco Municipal, también el frigorífico municipal, que estaba muy caído, y realmente en la gestión de Esparza lo dejamos en óptimas condiciones, y a nosotros nos servía de mucho y a la ciudad le servía de mucho, porque acá no entraba ningún animal que no fuera del frigorífico municipal, con lo cual se cuidaba la sanidad de la carne, ¿sí?, en el sentido que no había matarifes. Acá toda la carne que se consumía en Paraná provenía del frigorífico municipal. Para mí fue, creo yo, una de las mejores gestiones que ha tenido Paraná. Aparte fue el intendente más votado. Yo creo que fue un amor correspondido, como dirían los jóvenes. Nos queríamos mucho. A veces salíamos, no teníamos ya casi, digamos, de la bronca de cosas que no salían por ahí. Me levantaba, que a la 1 vamos, Chuli, y me llevaba al medio del campo, a Campo Arau, para hablar de temas políticos y aislados del mundo. Un hombre, yo si tengo que sintetizarlo, diría extremadamente justo. Para él no había ni adversario, ni nada. No porque fuera un tonto. Él era el eje de una política que se desarrolló en la municipalidad de esos años, que no había adversario, había necesidades, y donde había necesidad el gallego era infranqueable, no transaba con nada. Y creo que fue una de las últimas, voy a decir una infidencia, fue una de las últimas, tal vez si no la última ocasión que yo vi de gente que perdió plata con la intendencia o con una función pública. Gallego, muy poca gente sabe que perdió plata. Perdió plata no en el sentido figurado, realmente. Su gestión a veces lo obligaba a poner plata en su bolsillo porque no había. Fue un hombre, pero sobre todo tengo que remarcar, como te digo, un hombre de un acto de justicia permanente. Y no se casaba con nadie. Conmigo discutíamos permanentemente, pero por cariño. Y así era con todo el mundo. Y tenía un gesto, bueno, yo soy parte interesada, lo quise mucho, por lo tanto, todo lo que puedo decir es bueno. Juan Carlos Esparza se levantaba de madrugada para ir a trabajar al municipio todos los días. Durante esas semanas recorría antes del amanecer las dependencias más alejadas del edificio central de la comuna y registraba cada faltante, cada necesidad. Quería saber personalmente de los problemas que existían en cada lugar. Levantarme a las 2 o las 3 de la mañana para llevarlo a recorrer los corralones a ver que cómo estaban. Ir en Puerto Sánchez o en lo que es el Morro
Antes eran ranchos que se usaban, rancho de pesca de fin de semana, y una persona se agregó y bueno, era un tipo muy hábil en el manejo de la relación. Y cuando viene a reclamarle el titular, supuesto titular, porque eran todos terrenos fiscales, le dice, sí, yo la saco a la señora, pero tráigame el consentimiento de su señora. O sea, no era rancho de fin de semana. El Patito Sirirí nace en una noche que era un Villa Cariño toda la vuelta, y en una noche hicieron el parque. Y prepararon los juegos y lo armaron en una noche. ¿Pero por qué? Porque el terreno no era municipal. Entonces, la alternativa era, si pedimos la autorización, vamos a estar hasta después del mandato. Entonces no, armamos el juego y se armó el juego y se puso y está ahí hace 50 años. Había pocos recursos, la provincia también tenía sus pocos recursos y sus propias necesidades, y ni hablar de la nación. Pero había mucha gana, mucha voluntad y bueno, tratábamos de ponerle imaginación a donde faltaban los recursos. Pero a pesar de todo esto, y eso que integré varias funciones, digamos, tanto en el municipio como en la provincia, fue la primera vez que, por ejemplo, digo, en el año 74, ponerle, el secretario de Hacienda me dice, más o menos en septiembre del año, dice, apurate, Juanjo, porque estamos en septiembre y no gastaste la mitad de los recursos que tenés. Nunca más me pasó eso. Todas las otras veces que estuve en los distintos gobiernos me dijeron, tenemos que recortar el presupuesto porque tal cosa. Primero, honestidad a carta cabal, digamos. Eso era pecado mortal, digamos, ser deshonesto. En cualquier orden de la vida. Si eso nos instiló a él y dijo, acá, tipo que se desvía algo, no puede estar con nosotros. Nos enseñó a que, hoy parece una verdad de perogrullo, pero que nosotros administramos bienes que nos son prestados y que no tenemos necesidad de utilizarlos para fines propios. Nada de auto. No había auto, solamente tenía un auto el intendente que él lo usaba cuando iba a algún viaje a Buenos Aires o a hacer alguna gestión, que no la hacía, generalmente la hacíamos nosotros porque a él le gustaba manejar y estar, digamos, en su territorio. Era un día que yo recuerdo a la mañana muy temprano, íbamos con Esparza en el auto oficial a La Toma y pasamos el lugar donde está actualmente el Pato Sirirí, era un lugar que estaba lleno de yuyos, estaba bastante abandonado, y Esparza dice, o me dijo, mirá, Toloy, qué lugar para hacer un parquecito infantil. Averiguá de quién es, a ver si podemos comprarlo. Al día siguiente, yo averiguo de quién era de la Fundación Verduc, y le preparo una nota a Esparza para pedirlo, que nos autoricen a poner un parquecito infantil allí. La verdad que era un lugar hermoso, sigue siendo un lugar hermoso. Y me dijo Esparza, pero escuchame, Toloy, yo voy a ser 4 años intendente, ellos van a estar 10 para resolver esto. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a limpiar el predio, ¿sí? Vamos a verlo a Graci, que estaba en el corralón municipal, y vamos a hacer todos los juegos. Cuando lo tengamos, venimos, lo ponemos y lo inauguramos. No me van a echar, porque todo Paraná va a defender ese parque. Y es verdad, así fue que se hizo. Después se logró una autorización, pero con el tiempo y con el uso. Él sabía que a mí me gustaba tomar un mate de mañana. La yerba la pagaba yo. Él, cuando te invitaba a una reunión, te daba agua y me explicaba a mí. Digo, pero un café, algo. No, dice, porque después vos llegás a tu casa, tuviste acidez. Este es el intendente que me dio el café y el café me hizo mal y mirá cómo estoy. Y todo eso se evita con un buen vaso de agua. Así que a todos los invitados de él, agua. El gallego con la de él era generoso.
pero con la municipalidad extremadamente, diríamos nosotros, pijotero. Él no regalaba nada. Y decía, yo nunca me olvidaba, decía siempre, tenemos la obligación de cuidar esto, porque nosotros tenemos que irnos sin que nos puedan señalar con el dedo. Fíjate lo que es la vuelta de la vida, ¿no? Termina, y creo que todos los que estábamos pasábamos por ese filtro, no yo. Estaba un equipo que realmente era gente de valor, de muchos valores. Él era un hombre que hizo obras increíbles. Mirá, tuvo un plan junto con el Charo Pereira. Siempre nos quejábamos de que no nos alcanzaban las motos niveladoras, ni el personal, y que siempre vos ibas a un barrio y nunca terminabas de hacerlo. Y un día dando vueltas, surgió una idea, te ofreció para pagar horas extras sábado y domingo. Entonces poníamos toda la municipalidad, absolutamente todos los elementos, para un sábado y domingo, eso programado. Entrar a un barrio y dejarlo impecable. Nivelar las calles, colocar las cloacas. Fue una cosa... Y vos el lunes cuando entraba era otro barrio. No sé cuánto pudimos hacer, pero era del barrio a la ciudad. Así era el axioma. Las anécdotas de su gestión son innumerables, sobre logros y decisiones, pero también por lo exigente que era en cada jornada en cuanto a la honestidad del funcionario público. Remarcaba siempre que los bienes del Estado no les pertenecían, que nadie debía aprovecharse del lugar de funcionario en que estaban. Te hablo de la honestidad, podría contarte 10.000 anécdotas. Lo otro era la sensibilidad social que tenía, si no podía tolerar realmente una situación de injusticia. Pasaba y veía una mujer, por ejemplo, en situación de calle y el problema había que resolvérselo en el momento. No era que vamos a hacer la organización, que la ONG, que el trámite, yo mañana quiero este tema resuelto. Y aparte te lo seguía, si al otro día a las 7 de la mañana te estaba llamando, es decir, el tema de la señora. Y bueno, era así. Y nos acostumbramos a esa forma de trabajo. Y muchos que lo acompañamos seguimos con, digamos, de alguna manera, esas enseñanzas. Era otra manera de gestionar, ¿no es cierto? Muy distinto a lo de ahora, parece la prehistoria. Pero lo que pasa es que también había otras cuestiones. Si bien la municipalidad tenía pocos recursos, en esa época Paraná habrá tenido 120.000 habitantes, una tercera parte de lo que tiene ahora. Y también los empleados eran menos de 1.000. Y acá, sin embargo, la población creció 3 veces y la cantidad de empleados municipales para tener servicios que si los comparamos no son mucho más eficientes que en eso. Y aparte de toda la tecnología y no sé, la cantidad de personal se ha multiplicado por 10, por decirlo de alguna manera. Sencillo, humilde, honesto, más que honesto, austero. Escuchame, no me permitía comprar un paquete de yerba. Es la plata de los contribuyentes. No está para pagarte la yerba a vos, ni a nadie, por supuesto. Ni siquiera el café de él. No, sí, totalmente austero, una cosa, cuidaba. Y ya te digo, tuvo un gran secretario de Economía que ayudó muchísimo, porque si no era imposible, había un mercado negro y vos no podés comprar en el mercado negro. Tenés que facturar, tenés que hacer todo. Yo tuve oportunidad de presenciar una vez que entraba un viejo ordenanza municipal de apellido Luna, que entraba con la bandeja al despacho de Esparza, donde estaba él reunido con una persona, y de pronto veo que vuela la bandeja, vuelan los vasos, y Luna que se corre a un costado, y Esparza que venía a las trompadas con una persona que yo no conocía, pero que después me enteré que la había querido coimear. Y ese fue el motivo. Era un momento donde también había plena ocupación, había
o sea, o los índices de desocupación eran muy escasos, pero no se tomaba gente así en el Estado a mansalva como, digamos, fueron todas las gestiones anteriores. Tomaba lo que necesitaban. De hecho, por ejemplo, yo estaba repasando las cosas, no teníamos ningún ingeniero en el staff, entre los 800 tipos que conformaban los empleados municipales. No había ingeniero, mejor dicho, por ejemplo, un ingeniero civil, había en catastro, había. Y por ejemplo, con los recursos que no teníamos, y si él quería hacer una nueva conexión entre el Puente Blanco y Avenida Ejército, sobre el Antoñico. Él, como vivía a la vuelta, tenía muy claro esa zona ahí atrás del Club Peñarol, quería hacer la continuación de calle Italia, o Italia Pirán. Y bueno, lo hicimos con unos moldes del túnel, pero había que calcular las bases de eso. Y bueno, yo tenía un ingeniero amigo en el IAPB, nos dio una mano, no te pasaban factura de nada. Lo hizo, lo dirigió él, lo hicieron los muchachos que tenían un departamento que se llamaba Mantenimiento y Producción, que se producía con lo que se cortaba de los árboles, o sea, tenían taller de herrería, carpintería, eso. Y bueno, y ellos hicieron el puente que estuvo en pie, digamos, hasta que se hizo el entubamiento del Antoñico ahí, digamos, en la segunda gestión de Barisco padre. El puente de Peñarol, en Peñarol nosotros nos criamos a una cuadra arriba de Peñarol. Y el puente que hoy está ahí al lado del Coto, era una tabla, la gente cruzaba caminando el arroyo. Y bueno, el puente fue así, pidió un puente de vialidad y no se lo dieron. Y fue con un camión, sacó un puente abandonado, vino y lo colocó y ahí siguió y ahí está. O sea, hoy ya no está, pero en su momento fue útil, fue ese tipo de cosas. El agua en Bajada Grande también hizo toda la instalación, dependía de obra sanitaria, y en una noche hicieron la conexión clandestina y siguió. Y todo Bajada Grande, después de no sé cuántos años, tuvo agua, no obstante la oposición de obra sanitaria. Yo tengo varios amigos que son, digamos, no son peronistas, de mi edad. Dice, me decían ellos, mirá, Chuli, lo mejor lo va a dar la gente. Vos hay barrios que todavía... Obviamente un pibe de 20, 30 años ni sabe quién es Esparza. Pero hasta no hace mucho tiempo, en una oportunidad, anduve por 2 o 3 barrios recorriendo amigos, visitando gente. Y los padres de esos tipos no se olvidan nunca. Nosotros llevamos el agua, te estoy hablando de años 73, 74. Tengo 3 o 4 anécdotas que son realmente para que tenga una dimensión de lo que fue el gallego como ejecutor. Vos sabés que acá en la Argentina siempre ha sido, si algo querés que no ande, hacer un expediente y nunca se hace. Y Bajada Grande, años 73, 74, no tenía agua. Semejante barrio que estaba en plena expansión. Y entonces vino el gallego un día y dice, hay que llevar el agua. Bueno, vamos a iniciar un expediente, pero no nos van a dar bolilla, porque eso tenía que pasar por la nación y traer una serie de cosas. Bueno, un día entramos, hicieron una zanja, nos sacaron. Así, otro día nos pasó lo mismo. Entonces una noche él armaba las cuadrillas famosas, que eran extraordinarias. Tenía gente para eso. El Patito Sirirí tenía la luna que la sacó Aguilar, tenía el Patito y hizo parques, muchísimos parques, pero el Patito es la referencia mayor, porque el Patito nace de la figura del Pato Sirirí que se crea después de que se inaugura el túnel como reflejo, como objeto del turismo, como imagen del turismo en Entre Ríos. Y ahí hacen el Patito, que lo hace un artesano que después hace el ñandú que está en la toma, hizo la luna que estaba ahí en el Patito, después hizo, en San Agustín hizo un trabajo de loco, lo mismo en Barrio Consejo, cuando la campaña en Barrio Consejo era todo vertiente,
Y ahí se hizo Soler, se hizo la calle Soler, y después se fueron haciendo las otras, pero fue entrar en el mundo del agua, del barro, y lo trabajó. Era un personaje querible, muy querible, con sus cosas normales de una persona con muchas limitaciones educativas, porque él solo estudió hasta segundo grado, con muchas limitaciones, pero con un sentido común increíble para poder analizar todas las situaciones que se le presentaban. Y muy frontal, muy frontal. ¿Qué le puedo decir a la gente joven? Yo soy el que menos puedo hablar, pero que su conducta es la única que está valiendo, trabajar y ser honesto. Él no estaba solo preocupado por el tema de ir desde los barrios hacia el centro, sino que quería una ciudad en marcha, una ciudad que caminara en otro sentido más allá de la administración pública. Por ejemplo, le dio mucha actividad al frigorífico municipal, al banco municipal, lo puso realmente al servicio, digamos, de la gente, del pequeño comerciante, del pequeño industrial, a lo que hoy podrían ser los emprendedores. Compró las tierras e hicimos toda la infraestructura para el parque industrial, que, digamos, después con los años se fue densificando, pero hasta el 76 se instalaron un montón de fábricas de viviendas y demás. Se hizo toda la infraestructura, pavimento, alumbrado, la red de agua, la red de cloacas y la planta de tratamiento de líquidos cloacales e industriales que volcaban el arroyo Las Tunas. Digamos, tenía una visión, a pesar, digamos, de su poca ilustración, ¿no es cierto? Porque ya te digo, no había terminado la escuela primaria, tenía una visión, digamos, más allá del intendente administrador, sino, digamos, del intendente como parte de un Estado promotor, ¿no? La concepción de Gallego era: los que más ganamos estamos antes y nos vamos después. Así que fue una vida de muchísimo trabajo, pero de muchísima felicidad también, porque el laburo en los barrios, llevar agua a la gente, llevar cloaca, el hacer pavimento, el hacer los consorcios, era una maravilla. Realmente se trabajó muy, muy bien. Y aparte de eso, ya te digo, lo que es el Banco Municipal prácticamente se refundó, lo mismo que el frigorífico municipal. Hicimos el parque industrial, no sabés lo que fue eso. Fue un trabajo de loco. Hoy creo que hay 51 empresas. Hicimos una planta de tratamiento de efluentes industriales que era una maravilla y que hace un tiempo atrás que no funciona, no sé por qué motivo. Compramos la planta asfáltica, que creo que sirve en el brete. Nosotros la teníamos en calle San Martín a Final. Ahí pusimos la planta para tratar, para hacer asfalto. No, fue una época hermosa, realmente. Y ya te digo, las cosas que tenían que ver con la honestidad, y no toleraba, por ejemplo, él odiaba a los usureros, digamos, porque eran gente que, digamos, se abusaba, digamos, de alguna manera de la gente, de la pobre gente. Si pedían prestado, iban a una escribanía, en la escribanía, para garantizar, te hacían poner la transferencia de la escritura, y después se quedaban con eso. Él eso no lo toleraba. Entonces, por ejemplo, una vez, esto no tenía que ver con la gestión de él, sino, no sé, a los 2 o 3 años, digamos, de iniciar el gobierno, hay una reunión de acuerdos políticos de todos los popes, que eran gente poderosa, digamos, gobernador Cresto, senador D'Agostino, senador Maya, eran hombres de mucho peso. Y bueno, pero en Paraná el poder territorial lo tenía Esparza. Y había diputados, senadores, todo eso. Bueno, y él había con alguien que había prometido no sentarse nunca. Y entonces, bueno, a él no sé si lo habían convencido de llevarlo igual, el acuerdo ese. Bueno, ya estaba todo listo para arreglar y firmarse. Y él dijo,
con usurero no me siento. Y bueno, era un hombre del partido, era un hombre de cosas, y bueno, se partió la reunión y no pudo haber ningún tipo de acuerdo. O sea, era a ese nivel, ¿no es cierto?, en sus convicciones, de llevarla al extremo, no ceder ante nada. De hecho, hay otra cosa, porque en el libro de Daniel, Rebeldes y Ejecutores, uno de los primeros, si lo repasas, hay una foto donde lo estamos atendiendo al embajador inglés, ¿quién te habla? Y Eduardo Toloi, que era subsecretario de gobierno. Bueno, había venido de visita y entonces en todos lados lo recibían. Había recibido el gobernador Cresto y después lo pasaban al intendente para que le diera la llave de la ciudad y qué sé yo. Bueno, dice, yo a ese viejo, y le puse algunos adjetivos, no le doy la llave hasta que no nos devuelvan las Malvinas. Atiéndanlo ustedes, ¿viste? La dictadura militar prácticamente terminó con su carrera política. Ese día que lo llevaron detenido en marzo del 76 fue un golpe muy fuerte para él, para su familia, para sus colaboradores y amigos, porque quedaban muchas cosas para hacer en la ciudad y en los barrios. Y lo de la dictadura, lo que te puedo decir es que ese día me fue a buscar el chofer como tantas veces, o siempre, a las 6 de la mañana, y me dice, escuchá, me meto al auto, y comunicado número 1, y empezó, digamos, el golpe, ¿no? A Esparza lo llevaron preso de la misma municipalidad porque era el intendente. Y yo me acuerdo que llegué a la plaza, iba a ir a la municipalidad, estaba lleno de tanques y cosas. Dije, no, volvamos. Y volví a mi casa y el día siguiente, a los 2 o 3 días, fui y presenté mi renuncia. Estaba de interventor Pagotto, que era de Fuerza Aérea. Y me acuerdo que cuando yo llevo mi renuncia a mesa de entrada, me dice, doctor, Pagotto necesita hablar con usted. Así que me fui y hablé con él. Y él me dijo, Toloi, nosotros sabemos todo de ustedes. Sabemos qué clase de personas son. Nosotros necesitamos de ustedes porque ustedes saben el manejo municipal, nosotros no. Y yo te pediría que no renuncie. Le digo, no, yo soy democrático, yo no voy a pertenecer jamás a un gobierno de facto, y presenté mi renuncia indeclinable y bueno, a la calle y a trabajar de nuevo en la profesión. Época muy difícil porque era como que habías adquirido de pronto viruela, ¿viste? O sea, hay quienes dejaron de saludarme. Recuerdo que me cerraron la cuenta corriente en el banco municipal donde yo tenía un descubierto, y ante el rechazo de un cheque, que por supuesto ya dejé de ser funcionario municipal y ya no le interesé al banco, y bueno, pasé a Veraz, y bueno, en Veraz uno se hace ciudadano de segunda y sin ningún recurso tuve que vender algunos bienes que había hecho durante mi profesión anterior. Y bueno, pero acá estamos felices y contentos de haber podido pagar a todo el mundo y no ocultar nada de lo poco que había hecho. A mí me impresionaron algunas cosas que ocurrieron en Buenos Aires. Justo me tocó hacer algunas gestiones y vi cosas raras, por ejemplo, en el Ministerio de Bienestar Social, que estaba López Rega y demás. Vi cosas que le conté a Esparza en su momento, que vi gente armada, había como una especie de arsenal en el subsuelo del Ministerio, digamos, de Bienestar Social, porque yo iba a hacer una gestión y una de las directoras, ahí yo perdí el avión, y le dije, sí, por favor me podían alcanzar. Entonces me mandó con su chofer, bajamos al segundo subsuelo del Ministerio y bueno, encontré esas cosas. Le conté a Esparza días previo esto de lo que pasaba, y había todo eso, había muchas señales de que esto podía llegar a ocurrir, que finalmente ocurrió. El operativo empezó en la madrugada.
me levanté y uno de mis amigos me dice, están deteniendo a todos los funcionarios. Intenté comunicarme con Esparza, a ver qué pasaba, no podía comunicar, no teníamos celulares, no había nada, digamos. Yo me fui a Obras Viales, que ahí estaba la planta asfáltica y eso, ahí todavía no habían llegado, y bueno, y desde ahí intenté conectarme con alguien, digamos, para tener una idea de cómo seguir el proceso. Y entonces, bueno, ante los empleados allá con los que lograba comunicarme, me decían, no, acá ya están instalados, esto. Entonces, bueno, me fui, estuve afuera y escondido lo que pude. Me dijo, estos están por dar un golpe, ¿qué hacemos? Y nada, le digo que vamos a seguir trabajando, ¿qué otra cosa? El gallego también era de la idea esa. Yo recuerdo solo un día que voy llegando con el auto como a las 6:30, que es la hora que siempre llegamos, y vimos movimiento en la puerta. Dije a mi mujer, le dije, ya el golpe se ha producido. Y vos sabés que no nos trataron mal de entrada. Reunían por secciones, capitán albanés, el área que yo pertenecía, dice, mire, nosotros sabemos que las cosas se han hecho bien, que acá no hay nada que esconder. Sepan, irónicamente, pero me quedó como que lo decía sinceramente, muchos de los militares que venimos acá somos peronistas. Ese fue el primer día. Y después, yo no sé si vino una orden, se desencadenó. A él lo meten, entre otras cosas, por aquella famosa plaza que se inauguró que decía Mártires de Trelew, que el gallego no la firmó, pero no porque no tuviera convicción, porque se la vio venir, era un zorro viejo. Y eso salió por decisión del Consejo Deliberante. Así que no sé, y a partir de ahí lo tuvieron re mal. Porque de ahí una noche, que fue la primera noche, ya lo sacaron para comunicaciones, ya lo bailaron, qué sé yo, a otros lo metieron en algunos tugurios y qué sé yo. Y así nos pasó, pero realmente nosotros era imposible descifrar qué era la municipalidad. Era formada por gente buena, no comprometida con cosas raras, porque había gente que había militado en la JP, gente que había militado en el peronismo más ortodoxo. Cada uno laburaba, como decíamos nosotros, acá basta con hacer lo que corresponde y nada más. Sí, es muy simple. Él descubrió en la administración de que el procurador, en vez de ir a procurar las deudas de los tipos que especulan, ¿no es cierto?, que tienen un montón de propiedades, que deben 10 años de impuestos y después esperan una moratoria para ir y pagar 2,50 pesos y no tributar al Estado. Entonces se dio cuenta, hizo revisar con algunos contadores y otros abogados que había en el staff, que era lo que hacía este hombre, que ejecutaba no a los poderosos, sino al pequeño tipo que no podía pagar y qué sé yo. Y bueno, entonces un día yo fui, la secretaria no me dejaba pasar, no sé, era como mi papá, era como su hijo de alguna manera, así que nunca me pusieron traba para nada. Y me dice, no se puede. Bueno, yo escuché unos gritos y unas cosas que pasó y dije, no, yo voy a entrar. Y entré y bueno, y lo tenía al hombre ahí tratando de hacer justicia por su propia mano. Entonces decía, vos le seguís cobrando a los pobres y yo te mato. Y el otro día renunció el tipo. Pero te digo, de ese tipo de convicciones, ¿no es cierto? Ahí son anécdotas, pueden sonar fuertes, qué sé yo, pero digo, si vos lo querés pintar de entero. Juan Carlos Esparza retornó a su casa tras lo doloroso de la dictadura y retomó su actividad sindical en el Correo Argentino. Estuvo cerca de los movimientos del peronismo entrerriano, fue precandidato a legislador
y acompañó a Jorge Busti en su primera gestión, pero también sintió el peso de los años y de la vida. Tuvo la suerte de conocer a mi madre, que fue una gran mujer que lo acompañó y dejó su vida por él. Y lo acompañó con toda la humildad, con toda la sencillez y con toda la fuerza. Ella no era política, no era gremialista, era la mujer del gallego. Y el gallego, gran parte de lo que fue por esa mujer, la Mari, que quienes la conocieron saben que lo que estoy diciendo no es mentira. Uno de sus mayores orgullos fue cuando le pusieron su nombre a la Escuela Esparza. Una escuela que ustedes saben que está en el barrio Mosconi y que fueron los vecinos los que pidieron que la escuela se llamara Esparza. Lo pidieron porque él les había llevado el agua, les había llevado la luz, les había arreglado sus viviendas y les había dado la oportunidad de vivir más dignamente como se merecían. Una vez por semana llevaba un grupo de la escuela que la directora Hilda, una gran directora, una gran trabajadora social también, organizaban los chicos y los llevaban a tomar la leche a la casa de él. Así que bueno, los esperaba con un chocolate, con la factura, y charlaba mucho con ellos. Los chicos quedaban como anonadados cuando lo escuchaban hablar, porque él sobre todo les contaba que él había sido un chico de la calle, que él había sido un chico como ellos, y que en la vida se puede salir de la calle, que en la vida se puede soñar en algo mejor, aún siendo muy humilde. El gallego Esparza, como siempre se lo recuerda, falleció un 25 de julio de 2005. Estaba a 2 meses de cumplir sus 80, en septiembre de ese año, pero la muerte se lo llevó antes. Fue despedido con honores en el Consejo Deliberante de Paraná, con sentimiento, con mucho afecto, como realmente se merecía. Así fue también que cuando su Marita se le murió de golpe, él dijo que había ganado muchas luchas y esa también la iba a ganar. Y esa no la pudo ganar. A los 4 meses falleció él, yo creo que entregado por la ida de su compañera. En esa época había gente muy peronista, pero no tonta, ni delincuente, ni cosas raras, ni hoy las denuncias que te caen una tras de otra. Nunca nos dijeron nada. Nosotros nadie nos dijo que nos llevaba un clavo. Yo creo que fue un hombre profundamente justo, tremendamente peronista, eso no hay ninguna duda, y que conoció los 2 extremos de la vida. El gallego había sido ciruja, casi sin estudio, y llegó a mandar y a gobernar la ciudad más importante de la provincia. Creo que algún mérito debe haber tenido. La integridad, el esfuerzo, el trabajo y la sensibilidad social, digamos, que hay que poner en la gestión para atender estas cosas. Vos podés llenar la ciudad de obras, pero si no atendés a la gente y te consustanciás con los problemas que tiene, que te duela el dolor de los demás, no sirve. Creo que no es que sea mucho, es lo que mínimo precisamos, pero su conducta era trabajar y ser honesto nada más. O sea, nunca nos permitió. Yo el otro día iba caminando en la calle y me acuerdo, un día salgo de Peñarol y encuentro un reloj Omega de oro tirado en la calle, en la esquina de Peñarol, en calle Ituizango. Y caí a mi casa, chocho con el reloj. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Es tuyo? No. Bueno, llevarlo a la policía. En esta casa no entra nada que no sea tuyo. Y en esa conducta, así se fue la conducta de él en la municipalidad. Nosotros nunca subimos un vehículo municipal. Mi madre habrá subido 3 veces, 4 veces, 5 veces, cuando iba a algún acto, una cosa así, pero nosotros nunca entramos en ningún organismo, nunca teníamos hasta prohibido, no prohibido, pero sabíamos que ese era el código. El código era no abusar de la situación. Y era muy blindado, o sea, era un tipo muy amplio, muy
era muy estricto con cumplir con ciertas pautas, con las pautas del peronismo. Y aparte era un tipo muy desprendido, o sea, un tipo que nunca tuvo nada y se murió sin nada. O sea, el capital que se tenía en la casa no era de él, era, digamos, era de la casa, pero era por herencia de mi madre, nada más. Ahora, él nunca tuvo nada, ni quiso nada tampoco, ¿eh? Él nunca tuvo ambición económica, nunca, o sea, la ambición de vivir bien, vivir lo normal y lo que se podía, pero no vivir con exceso, no vivir con... El único exceso que tenía, porque cuando era chico había pasado hambre, era que cuando vos ibas a la casa él te daba de comer en cantidad, porque no quería que pasen hambre. Pero después era un tipo muy dado, se desprendía hasta de la camiseta, o sea, no tenía ningún problema. La suya, la de él, no se ataba a nada material. O sea, una forma de vida muy especial. Como en realidad fue una gran satisfacción todos los homenajes que tuvo en vida. Me acuerdo que cuando estaba ya muy grave para fallecer, yo entré a terapia y le comenté, vos sabés, papá, la cantidad de gente que hay en la puerta, la cantidad de gente que ha venido a preguntar por tu salud. Y él, como pudo, me dijo, ¿sabés por qué, Adelita? Porque yo fui coherente en mi vida con mis sentimientos. Por eso hay gente que pregunta por mí.